Algunos ven un final sin esperanza, mientras que otros ven una esperanza sin fin. La esperanza es más que un estado de optimismo. Es una persona que nos proporciona seguridad y certeza. Esa persona es Cristo Jesús. Y Él quiere hoy un encuentro contigo. Ya da inicio tu encuentro con la esperanza. Saludos a todos los que están sintonizando la programación de hoy de Encuentro con la Esperanza. Y es un placer poder llevarles a todos ustedes el análisis de este hermoso ejemplar del conflicto de los siglos. Ahora, si al día de hoy no has podido tener la oportunidad de conseguir un ejemplar del conflicto de los siglos, no te preocupes. Más adelante te vamos a dar información valiosa para que puedas conseguir esta hermosa literatura. Hoy, como en los demás programas, el pastor Olbenis Gómez tiene un invitado especial. Lo dejamos con el comentario del día de hoy. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Estamos nuevamente con ustedes en su programa Encuentro con la Esperanza. Hoy el tema de hoy se titula América, Tierra de Libertad. Estaremos estudiando el capítulo 17 del conflicto de los siglos. Y con nosotros está el pastor Jorge Bejerano, pastor del distrito número 2 de Concepción. Así que, pastor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, pastor Olbenis. Un privilegio estar en los estudios de Visión Global Radio para tratar este capítulo interesante de nuestro famoso libro, El conflicto de los siglos. Así mismo es. Así que vamos a comenzar a hablar, pastor, de la iglesia anglicana. ¿Qué nos puede referir usted acerca de la iglesia anglicana? Bien, de manera muy interesante, pastor, la iglesia anglicana, sus líderes, los reformadores ingleses, venían de una práctica interesante. Ellos habían pasado por las tormentas de la Edad Media y la imposición de la iglesia oficial, la iglesia del Estado. Sin embargo, a la hora de formar su teología, estos reformadores ingleses conservaron muchas de sus formas, de manera que aunque habían rechazado la autoridad y el credo de Roma, no poca de sus costumbres o ceremonias fueron abandonados o dejados a un lado completamente. O sea que ellos como que mezclaron parte de su enseñanza con lo que venía de Roma. No es que estaban tampoco prohibiéndolo ni tampoco aceptando del todo, pero hicieron una mezcolanza en cierta medida. Correcto, ellos se basaban en el hecho de que, bueno, si la Biblia no lo prohíbe, no necesariamente debemos descartarlo. Y es ahí donde muchas prácticas o costumbres se infiltraron dentro de la práctica religiosa de la iglesia anglicana. Ellos aseveraban de que estas cosas no eran asunto de conciencia, que por más que no estaban ordenadas en las Sagradas Escrituras, y por lo mismo no eran necesarias. Eso es lo que ellos mencionaban, ¿verdad? Sin embargo, como tampoco estaban prohibidas, no eran tampoco intrínsecamente malas. O sea, que era algo, un término medio, podríamos decir. Así es. Ahora, pero dentro de la iglesia anglicana también inicia la gran apostasía. ¿Cómo fue que se dio este caso? Bueno, precisamente como resultado de no divorciarse completamente de las prácticas de la iglesia oficial, la iglesia de Roma, muchas de estas prácticas predominaron y llegó el momento dado en que algunas de estas prácticas ciertamente contradecían los principios de la palabra de Dios. Ellos consideraban como símbolos de la esclavitud de que habían sido libertados a la cual no tenían ganas de volver. Y arguían que en su palabra Dios tenía establecidas reglas para su culto y que los hombres no tienen derecho para quitar ni añadir cosas. Sí, el comienzo de la gran apostasía consistió precisamente en que se quiso suplir la autoridad de Dios con la de la iglesia. O sea, interesante ese concepto, ¿verdad? Ahora, muchos deseaban volver a la pureza y a la sencillez de la iglesia primitiva. O sea, habían verdaderos adoradores que querían hacer lo correcto. ¿Cómo se logró eso? Bueno, Roma empezó a ordenar cosas que Dios no había prohibido y acabó por prohibir lo que Él había ordenado explícitamente. Sí. O sea, que hubo un descontrol por completo. O sea, la Biblia no era la regla de fe, la Biblia no era la norma, era la norma que las que ellos ponían. Y en algunos casos iban en contra de lo que Dios ya había establecido. Y es muy triste eso, pastor, cuando se sustituye la palabra de Dios, la regla de fe, práctica para el cristiano, cuando se sustituye por las prácticas o la imposición de nuestro propio concepto o punto de vista, definitivamente se conduce hacia un descalabro espiritual. Es así.
Muchos deseaban ardientemente volver a la pureza y a la sencillez que caracterizaba a la iglesia primitiva de aquel entonces. Consideraban muchos de las costumbres arraigadas en la iglesia anglicana como monumentos de idolatría, comenzamos a ver el error, y no podían en conciencia unirse a dicha iglesia en su culto. O sea que la iglesia anglicana comenzó a tomar formas prácticamente de la misma iglesia romana. Sí, y eso fue lo que ellos querían rechazar en y cierta medida. precisamente la asistencia a los cultos eran requerida por la ley y no podían celebrarse sin licencia asambleas religiosas de otra naturaleza, so pena de prisión, destierro o muerte incluso. O sea que la iglesia se puso a poner dura en esta situación y entonces nuevamente vamos a volver a encontrar que había persecución en Inglaterra, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? Bueno, a principios del siglo XVII, el monarca que acababa de subir al trono de la iglesia o de Inglaterra, declaró que estaba resuelto a hacer que los puritanos se conformaran o lo contrario, que fueran expulsados del país o tratados todavía peor. Se comenzó a expulsar a aquellos que se aferraban a los principios de la palabra de Dios y querían hacer las cosas correctamente. Así que estos primeros cristianos que querían hacer lo correcto delante del Señor, muchos de ellos eran asediados, eran perseguidos, eran apresados, no esperaban mejores días para lo que iba por venir en Inglaterra y se convencieron de que para lo mejor para ellos era desear salir de ahí para que tuvieran un lugar libre donde servir a Dios y adorarlo con toda su conciencia libre de alguna implementación o impuesta en su vida. Así que Inglaterra había dejado de ser el lugar habitable de los cristianos en ese tiempo. Y algunos entonces decidieron irse a refugiar en Holanda. ¿Y por qué Holanda? ¿Qué había en Holanda? Bueno, en su fuga habían tenido que abandonar sus casas, sus bienes y sus medios de subsistencia. Eran forasteros en tierra extraña, entre gente de costumbres y de lengua diferente a ellos. Se vieron obligados a ocuparse en trabajos desconocidos hasta entonces para ellos, a fin de ganarse el pan cada día. Hombres de mediana edad que se habían ocupado durante toda su vida en labrar la tierra, se volvieron en la necesidad de aprender oficios mecánicos y ellos se refugiaron justamente a Holanda porque en cierta medida Holanda le propiciaba a ellos la práctica de la agricultura, los asentamientos, lugares de tranquilidad hasta donde pudieron, hasta cuando pudieron. Es correcto y es interesante. Pero luego entonces encontramos que los peregrinos anhelaban su eterna patria, que era el cielo, o sea, su meta era llegar al cielo. Y evidentemente querían un lugar, un espacio aquí en la tierra, donde ellos pudieran realmente adorar de una forma libre. Así que afectados por la pobreza, daban gracias a Dios a pesar de ello, por las bendiciones que Dios les había concedido, y se regocijaban de poder tener comunión espiritual sin que se les molestara. Tratando de hacer una aplicación, pastor, es interesante cómo estos pioneros o defensores de la fe, una vez cómodos en sus tierras, en Inglaterra, cómo fueron finalmente perseguidos y tuvieron que emigrar, tuvieron que buscar refugio en otros lugares. Finalmente en esos lugares de refugio también llegaron a tener dificultades, llegaron a tener complicaciones, a tal punto en que ellos dijeron, bueno, finalmente somos peregrinos y extranjeros aquí, y ahí donde comenzaron a anhelar la patria celestial. Nosotros de igual manera debemos estar conscientes de que las cosas se nos va a ir complicando progresivamente y llegará un momento dado en que definitivamente este mundo no será nuestro hogar, no lo reconoceremos, es decir, no habrá comodidad, no habrá paz, no habrá tranquilidad, y es ahí donde realmente, como más que nunca, anhelaremos el cielo. Interesante, así que ellos deseaban entonces un lugar donde ellos pudieran vivir mejor, un mundo mejor. ¿Y qué encontraron? Podríamos decir, por ejemplo, si eran los peregrinos, ellos se fueron entonces a otro lugar, ¿cierto? Y dice la historia que América abrió sus puertas. Bueno, Dios sabe cómo dirigir a su pueblo, Dios sabe cómo conducir a sus fieles a lo largo de la historia. Mientras el tiempo de la gracia no se acabe, mientras todavía haya dispensación para esta humanidad, Dios guía las circunstancias, y para aquellos tiempos Dios permitió que América fuera esa tierra de libertad, esa tierra donde finalmente los peregrinos, los expatriados, por la razón de su fe, pudiesen finalmente profesar libremente su fe. Tremendo. Así que Dios había permitido que vinieran pruebas sobre el pueblo con el fin de habilitarlo para la realización de los planes misericordiosos que Dios tenía preparados para ellos.
Dios iba a manifestar su poder en ellos de tal forma que les daría la oportunidad de ir al mundo de América, como decirlo así, como prueba de que Él no los abandonaría y que ellos estarían en un lugar más confiado para poder hacer la obra del Señor. Amén. Tremenda, poderosa esa decisión del Señor para ellos. Ahora, la persecución y el destierro abrieron el camino hacia la libertad. Así es. ¿Cómo fue eso, pastor? Bueno, mientras pensamos en ese gran acontecimiento, podemos relacionarlo con la experiencia de los israelitas. Ajá, En el momento justo antes de abandonar Egipto, la situación se tornó ya insostenible para ellos. Amenaza de muerte, largos años de opresión. Pero cuando la situación estaba tan tensa en Egipto, Dios estaba por obrar la gran liberación. De igual manera con nuestros pioneros, con estos hombres que se aferraban aún así, dice Jehová. Cuando las circunstancias se tornaron tan difíciles para ellos, Dios permitió que en medio del destierro encontraran un camino hacia la libertad. En esto se manifestaba el verdadero espíritu de la Reforma, el principio esencial del protestantismo. Con ese fin partieron los peregrinos de Holanda en busca de un hogar en el Nuevo Mundo. Y el Nuevo Mundo para ellos era América, exactamente. Así mismo es. Su pastor, John Robinson, quien la providencia le impidió acompañarlos en ese gran viaje, le dio un discurso de despedida y les dijo: hermanos, dentro de muy poco tiempo vamos a separarnos. Solo el Señor sabe si viviré para volver a ver vuestros rostros. Pero sea cual fuere lo que el Señor disponga, yo os encomiendo a Él y os exhorto ante Dios y sus santos ángeles que no me sigáis más allá de lo que yo he seguido a Cristo. Interesante. Qué determinación, pastor, una inspiración para nosotros que tenemos la solemne responsabilidad de conducir y guiar al pueblo de Dios también en una hora interesante de la historia. Así mismo es. Así que Dios quería reavivarlos por algún medio para que ellos pudieran ser instrumentos de su causa en ese nuevo lugar donde iban a estar. Había provisto recibirlos como si estuviesen para recibir la verdad por medio de su ministerio, en el caso del pastor. Y pues seguro de eso, ellos pudieron entonces caminar seguros de que iban a un lugar donde estarían mejor. Así es. Decían también: recordad el pacto de vuestra iglesia, en el que os comprometisteis a andar en todos los caminos que el Señor os ha dado o diera a conocer. Recordad vuestra promesa y el pacto que hicisteis con Dios y unos con otros, de recibir cualquier verdad y luz que os muestre en su palabra escrita. A esta altura de la vida ya estos reformadores estaban determinados a seguir solamente lo que la palabra de Dios nos señala. Así mismo es. De esa forma también podemos encontrar que ellos tuvieron cuidado al ir a ese lugar, y luego vemos también que había una manera de expresarse. Ellos llegaron a decir: ten cuidado, os ruego, de ver que eso es lo que aceptáis como verdad, examinarlo, considerarlo y compartirlo con otros. Pasajes de las Escrituras. Eso era para comparar las verdades. Antes de aceptarlo, porque no es posible que el mundo cristiano, salido hace poco de tan densas tinieblas anticristianas, pueda llegar enseguida en un conocimiento perfecto en todas las cosas. O sea, ellos tuvieron temor realmente de que al irse a América, la enseñanza podía ser contaminada por algún otro tipo de enseñanza que no era bíblica, y por eso el mandato de tener cuidado de examinar todo lo que tienen, lo que conocéis, y examinarlo para saber si está en el camino correcto. A pesar que iba a un mundo libre, pues tenían que tener cuidado también de lo que estaban enseñando y cómo lo iban a enseñar. Un principio que no debemos olvidar incluso en nuestros días, pastor, cuando ocurre la migración, cuando nos trasladamos de un lugar a otro, cuán importante es velar por la verdadera piedad, por la fe, por las prácticas religiosas, que muchas veces suele comprometerse cuando uno se encuentra en otro lugar. Y más que todo por costumbres o por tradiciones que puede uno encontrar en nuevos lugares, que pueden a veces tergiversar lo que tú has aprendido y tus costumbres que también tienes también. Así es interesante. Ahora, ya estando en las tierras de América, ver esa tierra, yo diría, nueva,
con nuevos horizontes, con nuevas culturas, porque también tuvieron que haber mucho de ello. ¿Qué realmente pasó en las tierras de América cuando ellos llegaron aquí, los peregrinos? Recordemos, pastor y amigos oyentes, que una de las cosas que estos pioneros buscaban era la libertad de conciencia. El deseo de tener libertad de conciencia fue lo que dio valor a los peregrinos para exponerse a los peligros de un viaje a través del mar, viaje larguísimo, para soportar las privaciones y riesgos de la sociedad, de las soledades selváticas, y con la ayuda de Dios echar los cimientos de una gran nación en las playas de América. Y sin embargo, aunque eran honrados y temerosos de Dios, los peregrinos no comprendieron el gran principio de la libertad religiosa y aquella libertad por cuya consecución se impusieron tantos sacrificios, no tuvieron dispuesto a concederla a otros, tristemente. O sea que ellos, a pesar que tenían el concepto de Dios, lo tenían muy claro, también sabían que las libertades podrían ocurrir una consecución de peligros, ¿verdad? Por el hecho de que no sabían cómo manejar esto. Y ya habíamos visto anteriormente de que la iglesia anglicana justamente no tenía normas directas sobre cómo mantener las creencias de una manera más directa. Una cosa interesante que es digno de recalcar, mi amigo pastor, es respetar la libertad de conciencia. Por más razón que usted tenga en un principio, en una práctica, usted no debe imponerlo, ni siquiera por la fuerza. Así usted mismo debe, bueno, el ejemplo lo tenemos en Cristo nuestro Señor, que Él es el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, Él no impuso su camino, Él no impuso sus enseñanzas. Así es. Ahora, cuando hablamos entonces de esto, también estamos hablando de la intolerancia, les afectó en ese momento, ¿verdad? Sí, definitivamente. La doctrina que sostiene que Dios concedió a la Iglesia el derecho de regir la conciencia y de definir y castigar la herejía es uno de los errores papales más arraigados. Y a la vez que los reformadores rechazaban el credo de Roma, no estaban ellos mismos libres por completo del espíritu de la intolerancia. O sea que en cierta forma ellos eran afectados por lo que ellos habían vivido en el tiempo en Europa, y de alguna manera les afectaba. Así que las densas tinieblas en que atravesaron estos interminables siglos de su dominio, el papado había envuelto a la cristiandad y no se habían disipado en todo. O sea, ellos tenían una influencia todavía poderosa del papado a pesar de ello. Exactamente, y los ministros de la colonia de la Bahía de Massachusetts, la tolerancia fue la que hizo anticristiano al mundo, decían ellos. La iglesia no se perjudica jamás castigando a los herejes. Finalmente fueron comprendiendo el error en que estaban. Correcto. O sea que otra vez vuelve a imponerse la idea de que hay que castigar porque no están haciéndolo bien, conceptos que no estaban realmente figurados o que figuran en una religión en la cual se ama a Dios, exacto, de libre conciencia. Así que es interesante este concepto. Ahora, la colonia en el Nuevo Mundo, los colonos acordaron que solamente los miembros de la iglesia tenían voz en el gobierno civil. Ahora entramos en otro detalle muy interesante, porque son los primeros que entran a América y obviamente tuvieron colonias, y en esas colonias ahora ellos son los regentes, o sea, son los miembros de iglesia y al mismo tiempo autoridades en lo que respecta al gobierno civil. Así que se organizaron en una especie de iglesia-estado en el cual todos debían contribuir para el sostén del ministerio, y los magistrados tenían amplios poderes para suprimir la herejía. De esta manera el poder secular quedaba en manos de la iglesia y no se hizo esperar, ¿verdad que sí? Que muchos puedan entonces tomar medidas acerca de qué debía perseguirse, qué era persecución y qué era lo correcto y qué no era lo correcto. Tristemente estaban cayendo en la misma práctica de la cual ellos habían escapado en Europa, cuando en el viejo mundo, cuando la iglesia y el Estado estaban tan unidas, se desató la persecución. Así es. Ellos debían mantener claro el principio de la separación iglesia y Estado, pero aquí estaban cayendo en esa práctica de manejar el Estado. Y es interesante porque si lo remontamos al tiempo antiguo, recuérdate también que cuando hubo el problema del sábado en los judíos decían, bueno, para no fallar en el sábado, vamos a ponerle reglas al sábado, ¿verdad? No puedes cocinar, no puedes cargar, no puedes ir a tanta distancia en kilómetros, no puedes prender fuego.
Y fueron leyes que le pusieron a lo que es la ley del sábado, que eso más bien fue que lo recargó. Entonces, por ellos querer sobreproteger la ley, lo que hicieron fue una carga. Y entonces vemos al Señor Jesús cuando viene y nos dice que eso no era correcto. Por eso tuvo problemas con el sábado y con los fariseos, porque si los discípulos comían espiga en sábado, eso era un pecado. Y entonces vemos que el Señor tuvo que enseñar nuevamente que el sábado no tenía ese tipo de coyunturas o leyes para cumplir. Así es. Entonces siempre es un peligro para la iglesia, para los profesos hijos de Dios, cuando la iglesia y el Estado se unen, pastor. Siempre va a haber consecuencias tristes. 11 años después de haber sido fundada la primera colonia, llegó Roger Williams al Nuevo Mundo. ¿Y quién fue Roger Williams, pastor? Bueno, sí, ahí lo menciona. Se establece en ese tiempo un gobierno civil. Ajá. Como los primeros peregrinos, vino para disfrutar la tierra de la libertad religiosa, pero de ellos se diferenciaban en que él vio lo que poco de sus contemporáneos habían visto, por saber que esa libertad es derecho inalienable de todos, cualquiera que fuere su credo. William fue la primera persona del cristianismo moderno que estableció el gobierno civil de acuerdo con la doctrina de la libertad de conciencia y la igualdad de opiniones ante la ley. Interesante, así que estamos hablando ya de un buen personaje que tuvo que ver con lo que era el gobierno civil de los Estados Unidos, ¿verdad? Exactamente. Así que sostuvo que era deber de los magistrados restringir el crimen, más nunca regir la conciencia. Y aquí vemos ahora alguien que interviene en favor de lo que es tu conciencia y en favor de lo que es lo que la ley puede penar, o sea, delitos. Qué interesante, pastor, que ante cada circunstancia, ante cada crisis, Dios siempre suscita oportunamente líderes, hombres y mujeres que van en la dirección que Dios indica. Es correcto. Así que Williams reprobó la ley de la asistencia al culto. Interesante, porque había una ley que decía si no iba. Interesante. ¿Qué sucedió con esa ley? Bueno, la asistencia a los cultos de la iglesia establecida era obligatoria, no o so pena de multa o de encarcelamiento. Williams reprobó tal ley. La peor cláusula del código inglés era aquella en la que se obligaba a todos a asistir a la iglesia parroquial. Y pastor, usted es pastor de iglesia, yo soy pastor de iglesia, y hoy en día nos convence más la idea de que cuando los miembros van a la iglesia, especialmente los cultos, y llamémoslo así, domingo y miércoles, que van solo algunos, unos pocos, es interesante saber que esos miembros van porque aman al Señor Jesús y ponen a Dios en primer lugar. Y gracias a Dios nosotros no imponemos ir al culto con so pena de que vas a perder el cielo, o que Dios no te quiere, o que Dios te va a abandonar. Sí, qué bonito es cuando uno encuentra esa hermandad, esa feligresía ferviente, ansiosa para rendir culto y adoración al Señor, saber que ellos tomaron la decisión en libertad, se prepararon, se alistaron y en familia buscan el lugar de comunión y de encuentro con Dios. Qué bonito es eso. Es interesante. Sí. Así que William consideraba que el obligar a hombres de diferentes credos a unirse entre sí era una flagrante violación a los derechos naturales del hombre. Forzar a concurrir a los cultos públicos y a los religiosos e indiferentes era tan solo exigirles que fueran hipócritas, y eso es verdad. Él estaba en lo correcto. Ninguno, decía él, debe ser obligado a practicar ni sostener un culto contra su consentimiento. Así mismo es, interesante. Luego también negó darle autoridad a los magistrados que tuvieran que ver con los asuntos de la iglesia. Y esto es interesante porque William está tratando de dividir lo que es lo de la iglesia aparte y lo que es el Estado aparte. ¿Cómo fue eso? Interesante, ¿no? Él estaba procediendo, no hay duda que Dios lo estaba guiando, Dios lo estaba dirigiendo, Dios lo había suscitado como un instrumento para propiciar el ambiente para los feligreses, para los creyentes, para los cristianos en aquellos años. Roger Williams era respetado y querido como ministro fiel, como hombre de raras dotes, de intachable integridad y sincera benevolencia. Sin embargo, su actitud resuelta al negar que los magistrados civiles tuvieran autoridad sobre la iglesia y al exigir libertad religiosa no podía ser tolerada. Le sentenciaron a ser desterrado de las colonias y finalmente, para evitar que le arrestasen, se vio en la necesidad de huir en medio de los rigores de un crudo invierno
y se refugió en la selva vírgenes. No le fue nada bien, fácil. Pero sin embargo estableció pautas muy importantes que establecer. Claro, los magistrados no estuvieron de acuerdo con eso y entonces comenzaron a perseguirlo. Así que su huida también podemos decir que Dios lo acompañó y Dios estuvo con él para ayudarle a sostenerlo en esos momentos, ¿verdad? Sí, sin duda, durante 14 semanas, cuenta él, anduvo vagando en medio de la inclemencia del invierno, careciendo en absoluto del pan y de cama. Pero los cuervos me alimentaron en el desierto y el hueco de un árbol le daba frecuentemente el albergue. Interesante, la providencia de Dios. Así mismo es. Así prosiguió su penosa huida por entre la nieve y los bosques, casi eran inaccesibles, hasta que encontró refugio en una tribu de indios, cuya confianza y afecto se había ganado esforzándose por darles a conocer las verdades del Evangelio. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, el principio fundamental de la colonia de Roger Williams era que cada hombre debía tener libertad para adorar a Dios. Seguía el dictado de su propia conciencia. Y mire cómo este hombre, Dios lo usó poderosamente, llega a conectarse con esa tribu, una cultura completamente diferente, desconocida para él, pero no hay duda que la gracia de Dios lo capacitó y pudo ganarse el cariño y la confianza de esa tribu. Y lo interesante es que le habló de Jesús, lo evangelizó, en otras palabras. Hay un lugar histórico que podríamos decir significó mucho para la Reforma y cómo la Reforma entró en América, en Estados Unidos, y ese lugar se llama Rhode Island. Dice que fue un lugar de refugio en aquel entonces. Sí, se constituyó como un pequeño estado, Rhode Island. Vino a ser un lugar de refugio para los oprimidos y siguió creciendo y prosperando hasta que su principio fundamental, la libertad civil y religiosa, llegó a ser la piedra angular de la República Americana de los Estados Unidos. Interesante. Y ahí aparece una declaración de independencia también, que es bueno que lo analicemos. Dice la declaración, dice de la siguiente manera: sostenemos como evidencia estas verdades, a saber, que todos los hombres han sido creados iguales, que han sido investidos por su creador, imagínate, y con ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Así es. Eso sería interesante que pudiera mantenerse en las constituciones de muchos países que de paso están siendo vulneradas y violadas en este tiempo. Quizás no estaríamos muy equivocados al atribuirle a Roger Williams como el padre de la libertad religiosa, porque fue uno de los gestores, el principal gestor de la libertad de conciencia o la libertad religiosa. Así mismo es. Y hablando de libertad religiosa, pastor, coméntenos. Sí, no se exigía exámenes a algún religioso como calificación para obtener un puesto público de confianza en los Estados Unidos en aquel entonces. El Congreso, por ejemplo, no dictaría leyes para establecer una religión ni para estorbar el libre ejercicio de ella. O sea, esa fue la razón por la cual Estados Unidos ha sido hasta el día de hoy uno de los países donde la libertad religiosa ha sido amplia y donde muchas denominaciones se constituyeron en ese lugar. Aunque muchas ya provenían también de los países de Europa, los peregrinos que vinieron de allá huyendo a las persecuciones que habían allá, entonces constituyeron sus religiones acá de una manera libre. Es digno resaltar eso, pastor. Qué bonito es cuando un gobierno, un sistema de gobierno, un Estado reconoce la libertad religiosa o respeta la libertad de conciencia, siempre y cuando las prácticas religiosas no riña en contra de la ética o lo moral. Todos los estados deben propiciar la libertad religiosa y alabamos a Dios porque en nuestro país tenemos la libertad religiosa. Así es. Así que los que formularon la Constitución reconocieron el principio eterno de que la relación del hombre con Dios no se halla por sobre toda legislación humana. Eso es interesante. Y que los derechos de la conciencia son inalienables. Así es. Fue en este sentimiento el que, desafiando leyes humanas, sostuvo tanto mártires en tormentos y llamas. Así mismo es. Ahora, luego de la libertad en el Nuevo Mundo,
esto trajo como consecuencia algunos eventos que ocurrieron. ¿Cuáles fueron esos eventos? Bueno, cuando circuló por los países de Europa la noticia de que había una tierra donde cada hombre podía disfrutar del producto de su trabajo y obedecer a las convicciones de su conciencia, millares se apresuraron a venir al Nuevo Mundo. Las colonias se multiplicaron con rapidez. Hubo una migración masiva, de peregrinos para establecerse justamente en esa tierra que les propiciaba a ellos la libertad de la práctica de sus cultos, la práctica de su conciencia. Así que Estados Unidos comenzó a tener inmigrantes y de hecho, pues podemos entender ahora que Estados Unidos es un país de inmigrantes, porque esa es la realidad. Así que vino una ley especial en Massachusetts donde ofreció la bienvenida y ayuda a todos los que venían de esos lugares, a todos los cristianos de cualquier nacionalidad, que pudieran huir a través del Atlántico para escapar de las guerras, del hambre y de la opresión de sus perseguidores que había en Europa. Interesante. Así que cuando llegaban a la Tierra Nueva, ¿qué ocurría entonces? Bueno, a los 20 años de haberse efectuado el primer desembarco en Plymouth, había ya establecido en Nueva York, Inglaterra, otros tantos miles de peregrinos. Con el fin de asegurar lo que buscaban, se contentaban con ganar apenas una subsistencia y se acomodaban a una vida de frugalidad, de trabajo. No pedían de aquel suelo sino la justicia o la justa retribución de su propio trabajo. Ninguna visión de oro venía a engañarles en su caminar. Ninguna visión de oro, interesante eso. O sea que no había riqueza. Exacto, no estaban por ahí por buscar oro, aunque muchos llegaron a América por buscar oro. Ellos el oro que querían era el Evangelio. Sí, y poder disfrutar de la libertad de religión. Ellos soportaban pacientemente las privaciones de la vida rústica y regaron con sus lágrimas y con el sudor de su frente el árbol de la libertad, hasta verlo echar profundas raíces en esa tierra nueva. O sea que en su mente nunca fue voy a América para enriquecerme y tener poderío, fue simplemente tener la oportunidad de adorar a Dios libremente y poder trabajar con su propio sudor y ganarse lo que ellos pensaban que era. Y es interesante resaltar, pastor, hoy en día cuando se emigra de un lugar a otro, siempre se busca un mejor estilo de vida, busca ingresos, sustento económico o mejorar las condiciones económicas. Pero casi no hay inmigración para tener un lugar donde usted va a crecer en su fe, su culto. Y eso fue lo que hizo prosperar a la nación. Cuando la gente de corazón iba a estos lugares en busca de esa libertad religiosa, en busca de esa adoración a Dios libre, Dios los hizo prosperar. Bien dice el principio, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Así que la Biblia llegó a ser la norma de fe para estos peregrinos, pastor. Interesante. La Biblia era considerada como la base de la fe, la fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad. Tremendo. Sus principios se enseñaban cuidadosamente en los hogares, en las escuelas y aún en las iglesias. Y sus frutos se hicieron manifiestos en lo que se ganó en inteligencia y en pureza y en templanza. Podría inclusive verse vivir por años entre los puritanos sin ver un borracho, imagínense eso. No había borracho entre ellos, ni oír una blasfemia, ni encontrar un mendigo. Y pudiéramos decir con claridad, y no habían ladrones. O sea, era una ciudad totalmente sana de cualquier vicio de pecado. Qué interesante cuando se toma la palabra de Dios como la regla y la práctica de la vida. Interesante, los resultados son asombrosos. Así que ahí quedó demostrado, mis queridos amigos, que los principios de la Biblia son los más eficaces y son la salvaguardia de la grandeza nacional. Y como habíamos estudiado, pastor, el capítulo anterior, vimos a una Francia totalmente revuelta, porque cuando la Biblia se quitó y se puso a un lado la enseñanza de Dios y no se creía en Dios, Francia se volvió totalmente atea y fue un caos. Entonces, al volverse un caos, después de eso, los que quedaron rezagados tomaron la decisión de tomar otra vez Francia en la Revolución Francesa y lograr convertir eso en algo diferente. Interesante. Y aquí se marca otra vez el hecho de que cuando una nación, cuando un pueblo se basa como norma de fe en la Biblia, Dios lo hace prosperar. Dios prospera. Y Dios lo hace bendecir. Así mismo es.
Así que las colonias comenzaron a crecer. Sí, las colonias débiles y aisladas vinieron a convertirse pronto en una confederación de estados poderosos y el mundo pudo fijarse admirado en la paz y prosperidad de una iglesia sin papa y de un estado sin rey. Interesante. Así que un número siempre creciente de inmigrantes arribaba a las playas de América. Eran atraídos y eran impulsados por motivos muy distintos de los que atenuaban a los primeros peregrinos que llegaron a América. Así es, la medida adoptada por los primitivos colonos de no conocer o conceder voz ni voto ni tampoco empleo alguno en el gobierno civil, sino a los miembros de la iglesia, produjo resultados perniciosos. Ahí comenzamos entonces a ver que otra vez se crea una medida, pero que no es efectiva. Así es. Así mismo es. Ahora, siendo indispensable profesar la religión para poder tomar parte en la votación o para desempeñar un puesto público, muchos se unieron a la iglesia tan solo por motivos de conveniencia mundana y de intrigas políticas, sin experimentar un cambio de ¿qué? De corazón. Y ahí volvemos a mencionar el hecho, la iglesia siempre tiene que estar separada del Estado, porque son dos cosas totalmente diferentes. El pretender unirlas, entonces estas son las consecuencias que ya las hemos visto en el pasado y volverán a pasar en este tiempo. Así es, de esa manera llegaron las iglesias a componerse en considerable proporción de gente no convertida y en el ministerio mismo había quienes no solo erraban en la doctrina, sino que ignoraban el poder regenerador del Espíritu Santo. O sea, buscaban el medio de la iglesia para llegar a un poder, para liderar y dirigir el Estado. Por eso el concepto que se volvían hipócritas, porque simplemente entraban en la religión para tener un puesto o llegar al otro lado y poder actuar como líderes de gobierno. Así que al pretender fundar la iglesia valiéndose de la ayuda del Estado y el apelar al poder secular para el sostenimiento del evangelio de aquel que dijo, mi reino no es de este mundo. Juan 18. Sí, claramente. Y tristemente estas personalidades al entrar por medio de la iglesia para alcanzar un fin, estaban cayendo en un error garrafal. Así que mis queridos amigos, encontramos una interesante historia acerca de cómo en América los peregrinos lograron llegar y lograron establecer también una iglesia libre, pero también vamos a encontrar que en medio de esa libertad también tuvieron algunas dificultades. No se pierda esta conclusión que tendremos en breves momentos. Queridos amigos y amigas, esperamos que estén sacando mucho provecho al comentario de este maravilloso libro en la programación de hoy. Queremos darte unos datos valiosos para que tú puedas adquirir este maravilloso libro. Es fácil. Primera opción: visita una iglesia adventista que esté más cerca a tu hogar. Conversa con un hermano de la iglesia y hazle saber que estás interesado o interesada en conseguir un ejemplar del Conflicto de los Siglos. Segunda opción: haz tu solicitud a través de los siguientes números de teléfono: 6235-1278 o el 6940-5252. Te los repito: 6235-1278 o el 6940-5252. Lo puedes ver ahí en pantalla y escríbenos un mensaje de texto por WhatsApp y de esa manera estaremos en contacto contigo. Tercera opción: puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, @AOPadventistas y @Visión Global Media. Recuerda, no dejes pasar la oportunidad de tener este ejemplar del Conflicto de los Siglos en tus manos. De seguro será de gran bendición para ti y tu familia. Bien amigos, continuando y terminando ya, pastor, nuestro tema, hay que hablar ahora de qué se logró con todo esto, lo que hizo Williams en relación a lo que él aportó en la Tierra Nueva, en América. Quiero resaltar ese legado que nos dejó Roger Williams, de que la verdad es progresiva y de que los cristianos deberían estar prontos para aceptar toda luz que proceda de la santa palabra de Dios. Así es. Lo perdieron de vista sus descendientes, tristemente, pero como Roger Williams, entre otros, lucharon por
llevar a la iglesia a trabajar y operar completamente separado del Estado. Así Un mismo principio muy interesante Así que hemos es. recalcado en este capítulo. Así mismo. Y de consiguiente, pues la religión en aquel entonces comenzó a degenerarse, como tú lo mencionas, por los descendientes que vinieron. Y de nuevo llegaron al formalismo y a los errores y a las supersticiones que habían podido desaparecer de haber seguido la iglesia avanzando en esa luz de conocer la palabra de Dios y de conservar las enseñanzas bíblicas que aquellos habían enseñado. Sí, para aquellos tiempos cuando la Biblia circuló en el comienzo de aquellos siglos y la abundante luz de que de esa manera se esparció por el mundo, no fue seguida por el adelanto correspondiente en el conocimiento de la verdad revelada, ni en la religión experimental. Así mismo, o sea, que no lo pudieron seguir. Y de esa manera podemos decir que los hombres descuidaron el estudio de la palabra de Dios y siguieron entonces aceptando interpretaciones torcidas, por ejemplo, falsas y conversando doctrinas que no tenían fundamento alguno en la Biblia. No hay duda que el enemigo de las almas está detrás de todas buenas intenciones. Ahora, pastor, tomando este concepto, ¿no es lo mismo que está sucediendo hoy cuando hablamos de religiones en general? Cuando hablamos de personas que siguen lo que según, entre comillas, dice la Biblia, pero no la están leyendo, no la están siguiendo de verdad, simplemente creen seguirlas, pero no hay una lectura, no hay un estudio profundo de la palabra de Dios. ¿Será igual ahora? Sin duda, pastor, es triste cómo la sociedad se degenera, la sociedad va perdiendo, decreciendo en valor, en principio, cuando se sustituye la palabra de Dios, cuando se quiere adaptar o practicar una religión divorciada de los principios de la palabra de Dios. Se encamina hacia un descalabro moral nuestra sociedad de esa manera. Así es. Cuando hablamos de los hombres que descuidaron el estudio de la Biblia, estamos hablando de que siguieron aceptando cualquier tipo de interpretaciones que hemos dicho, y Satanás había inducido a los cristianos a que se alineasen no con los paganos, interesante esto, sino con aquellos que por su devoción a las cosas de este mundo demostraban ser tan idólatras como los mismos adoradores de imágenes. Wow. Interesante. Y los resultados de esta unión no fueron menos perniciosos entonces que en épocas anteriores. El orgullo y el despilfarro fueron fomentados bajo el disfraz de la religión y se corrompieron las iglesias. Las iglesias. Tremendo. Qué tragedia. Tremendo. Así que otra vez Satanás siguió pervirtiendo las doctrinas de la Biblia y empezaron a echar profundas raíces en las tradiciones que se iban a perder a millones de personas o de almas. La iglesia amparaba y defendía estas tradiciones en lugar de defenderlas. Qué terrible. Así que la fe, una vez fue entregada a los santos, así se degradaron los principios que por los reformadores sustentaron y por los cuales sufrieron tanto. Pastor, la historia nos habla de una forma tan elocuente cuáles son los resultados desastrosos cuando se divorcia la práctica religiosa de la palabra de Dios. Y debemos tomar como un llamado para nuestros días, para nuestra generación, no alejarnos de los principios de la palabra de Dios. Hoy más que nunca, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, debemos levantar en alto las normas y los principios que emanan de la santa palabra de Dios. Y otra cosa, pastor, para terminar, es el hecho de que en el tiempo antiguo se vuelve a repetir la misma historia. La historia tiene la tendencia a repetirse, se dice, bien se sí, dice. Porque si notamos el pueblo de Israel, cuántas ocasiones Dios le evidenció por una forma poderosa su presencia, su dirección, su protección, su cuidado. Y cuántas veces el pueblo de Israel volvió a desobedecer, volvió a alejarse de Dios y volvió en sus propias andanzas. Fueron muchas veces. Y ahora encontramos que ocurre igual en la Reforma. Hombres como Williams se levantan para poner orden en la iglesia y ponerle una dirección correcta a la iglesia para caminar. Sin embargo, son los descendientes luego de ellos los que entonces comienzan a tergiversar la Biblia, y como ocurre aquí, entonces vemos que no hay principios. Todos los principios se degradaron, todas las doctrinas fueron mal interpretadas y por ende la Biblia comenzó a no tener valor como debía tenerlo. Y obviamente las iglesias perdieron su valor
espiritual por no tener la Biblia como norma de fe. Que Dios nos ayude en este tiempo en que estamos viviendo Así como mismo. líderes en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en las sociedades. Que Dios nos ayude a basarnos de una manera firme, determinada en los principios de la palabra del Señor. palabra de Dios. Así que, mis queridos amigos, esta historia es interesante. Hemos llegado al fin de este programa y esperamos que sea de gran bendición para usted haber aprendido algo nuevo en esta historia y que recuerde que la Biblia siempre será la norma de fe para este mundo y para el venidero. Amén. Vamos a terminar con una oración. El pastor Jorge nos dirigirá en oración en este momento. Bendito Dios, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por tu providencia que ha guiado a tus fieles a lo largo de la historia. Y no hay duda que para esta hora de la historia también tú has de guiarnos poderosamente. Te pedimos, Señor, que nos ayude a vivir cada día y conducir nuestras prácticas, nuestra vida con un así ha dicho Jehová, basado en los principios inalienables de tu palabra. Que en nuestra vida personal, que en nuestra familia, en la iglesia y donde quiera estemos, podamos siempre preguntarnos, ¿esta decisión, esta práctica, este proyecto está en armonía con la palabra de Dios? Porque ciertamente, si queremos tragedia en nuestra vida, el camino es fácil, simplemente divorciarnos de tu palabra, pero las consecuencias son nefastas. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a mirar el futuro, proyectarnos al futuro exitosamente, tomado de tu mano y guiados por los principios claros de tu santa palabra. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal, amigos? Estamos para anunciarles que en nuestro próximo programa, Encuentro con Esperanza, estaremos estudiando el tema Heraldos de una nueva era. No te lo pierdas, estaremos analizando el capítulo 18 del Conflicto de los Siglos. Te esperamos.